Señor les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora de la tarde. Amén. Doy gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque Él ha sido bueno, ha sido más que fiel con cada uno de nosotros. Amén. Y Dios pueda bendecir, hermanos, sus vidas de una manera sobrenatural. Amén. Quiero compartir la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y dice la escritura de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hermanos, el tema de esta predicación se llama un llamado al arrepentimiento. Amén. Este pasaje nosotros lo hemos escuchado de una manera, de otra manera, hermanos, pero el propósito siempre de Dios es que todos nosotros lo volvamos al Señor. Amén. Hermanos, muchas personas hoy en día viven con esa mentalidad y se confían y dicen: no, el Señor ahorita no viene. El Señor se ha tardado en venir. Hermanos, creo que cada uno de nosotros debemos estar alertas, porque Cristo vendrá en el momento menos indicado para nosotros. Hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 37 dice la escritura: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la palabra. Hermanos, la promesa de que el apóstol Pedro está hablando en este versículo de segunda de Pedro 3:9, dice, hermanos, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué promesa? Bueno, Cristo dijo que Él iba a venir, que Él iba a volver por nosotros, que no se turbara nuestro corazón. Hermanos, pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué el Señor tarda en venir? Bueno, eso solo está en su plena soberanía. El trabajo de nosotros como iglesia es estar velando, es estar orando, es estar ayunando y estar santificándonos cada día, para que cuando Cristo venga, hermanos, nosotros no seamos avergonzados. Hermanos, una de las razones de repente por la que Cristo tarda, hermanos, es porque Él quiere que todos nosotros los seres humanos vengamos al conocimiento de la verdad y seamos salvos, como enseña Primera de Timoteo 2, versículo 3 al 4. Y dice la escritura de la siguiente manera, hermanos. Hermanos, dijo el apóstol Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo 2, versículo 3, dice la escritura: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Ese es el plan de Dios, hermanos. De repente, como le decía, esto solo lo determina Él. Dice la escritura de que ni aun los ángeles saben el día y la hora de su venida, ni aun el Hijo. Hay en otro evangelio que dice así, hermanos. Pero una de las razones por las que de repente, como le decía, Cristo no ha venido a levantar a su iglesia es porque Él quiere, hermanos, que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Nosotros entendemos y sabemos de que Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira, pero grande en poder y misericordia. Y de repente a veces nosotros los basamos a eso, hermanos, y los confiamos. Hermanos, pero usted me dirá: y hermano, ¿y qué es arrepentimiento? ¿Y cómo hago yo para volverme al Señor, hermanos? Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, un cambio de pensamientos, hermanos, un cambio de actitud. Como aconteció, hermanos, en el hijo pródigo, en Lucas 15, versículo 17, dice la palabra: y volviendo él en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Y yo aquí muriéndome. Hermanos, este varón dijo:
No, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vemos, hermanos, cómo este joven cambia de mentalidad y se vuelve a la casa de su padre, hermanos. Y lo más bonito de esta historia, hermanos, es que no vemos que el padre vino y le salió con un lazo o con un azote para castigar a este hijo. No, hermanos. Al contrario, dice la escritura que cuando su hijo venía desde lejos, su padre corrió a salirle al encuentro y lo abrazó y lo besó. Puso vestiduras nuevas, puso calzado nuevo, puso un anillo en su mano y mandó a hacer una fiesta, mandó a matar a los bueyes más gordos, porque aquel hijo que era considerado por parte de él como muerto había regresado. Hermanos, mire qué bonito, hermanos, lo que nosotros producimos en el reino de los cielos cuando los volvemos a Dios. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se vuelve al Señor. Hermanos, nosotros debemos de saber de que el arrepentimiento es un mandato de Dios para todos nosotros. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31 dice la escritura, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice la palabra. Porque aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haber levantado de los muertos. Hermanos, bendito sea Dios porque a nosotros los ha dado el arrepentimiento a través de Cristo para que nos volvamos a Él. Y no solamente a los judíos, hermanos, también a nosotros, los gentiles. Usted puede leer Hechos capítulo 11, versículo 18, que habla de cómo el Señor dio arrepentimiento aún hasta los gentiles. Hermanos, pero cuando una persona a veces siente el deseo de arrepentirse y volverse al Señor, hay algo extraordinario de parte de Dios que obra a través del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Hermanos, 2 Corintios 7:10 dice la escritura, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte, dice la palabra. Hermanos, cuando el hombre muchas veces siente tristeza, siente deseo de buscar del Señor y a la misma vez siente una tristeza, hermanos, esto es de parte del Señor que quiere que nosotros los volvamos a Él. Pero hay una tristeza que es producida por el mundo, hermano, que esto es lo que lleva a muchas personas a desear quitarse la vida o acabar con su vida, hermanos. Debemos de saber, hermanos, que el que hace esta obra en nosotros para volvernos al Señor es Dios a través de su Espíritu Santo. Juan 16:18 dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado y de justicia. Hermanos, el arrepentimiento nos ha sido dado a nosotros a través de Cristo para todo ser viviente. Es el arrepentimiento. Aún, hermanos, en especial para nosotros los pecadores. Mateo capítulo 9, versículo 13 dice, id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, dice la palabra, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros somos esos pecadores que necesitamos un arrepentimiento, pero Cristo ha venido a llamarnos a nosotros. Él vino a hacer un llamado, y como hoy en día Dios llama también a todo aquel que se considera pecador delante del Señor, porque Él no quiere, hermano, que nosotros perezcamos. Él no quiere que nosotros muramos, al contrario, Él quiere que pasemos de muerte a vida para estar para siempre en su presencia. Hermanos, ¿sabe qué es lo bonito? Como le decía anteriormente, según Lucas 15:10, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, hermano. Cuando Juan el Bautista comenzó, en Mateo capítulo 3, versículo 1, comenzó su ministerio, el mensaje de Juan el Bautista era ese: arrepentidos y convertidos para que vengan, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Cristo, cuando comenzó su ministerio, hermanos, allá en Mateo capítulo 4, versículo 17, Cristo dijo lo mismo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hermanos, ahora la pregunta es: ¿por qué hay que arrepentirnos, hermanos? Hay muchas razones por las cuales hay que arrepentirnos, pero yo solo le voy a compartir una, aunque yo sé que hay muchas. La primera, como sabemos nosotros, es el pecado. Número dos, hermanos, porque muchas veces nosotros dejamos nuestro primer amor. Cuando nosotros dejamos nuestro primer amor, hermanos, ya podemos trabajar en la obra, podemos ser los primeros, podemos ser puntuales, pero si lo hacemos sin amor para el Señor, hermanos, nosotros hemos dejado ese primer amor. Y ese era el mensaje de Cristo a la iglesia de los Éfesos, hermanos, de que se arrepientan y hagan sus primeras obras, y si no, Él vendrá y quitará vuestro candelero de su lugar. Hermanos, imagínese usted, el candelero representa a Cristo, la luz del candelero es Cristo, el fuego es el Espíritu Santo, el candelero, todo lo representa la presencia de Dios. Imagínese un creyente estar sin Dios, hermanos, es algo terrible. ¿Cuál es el peligro, hermanos, de no arrepentirnos en este tiempo y volvernos al Señor? Bueno, Lucas 13:5 dice que si no nos arrepentimos, pereceremos. Hermanos, ¿cuál es el peligro de no arrepentirnos? Romanos capítulo 2, versículo 5 dice la Escritura: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día del justo juicio de Dios. Hermanos, corremos el peligro de ser cortados y echados al fuego. Juan, cuando vino predicando en el desierto de Judea, le dijo a aquellos varones: dad pues frutos dignos de arrepentimiento, y no empiecen a decir ustedes: no, nosotros tenemos a Abraham por padre. Yo les digo, dijo Juan, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es más, le dijo Juan, ya el hacha está lista y está preparada para todo aquel que no da buen fruto, sea cortado de raíz y echado al fuego. Hermano, entonces cuando una persona no quiere volverse a Dios y no quiere arrepentirse, corre el peligro de ser que su alma se pierda, hermano. Corremos el peligro de ir a despertar a un lugar de tormento, como lo describe Lucas 16:20 al 31 en la historia del rico y Lázaro, que esto a mí me impactaba de una manera poderosa, porque el rico le decía a Abraham: mándalo a la tierra, que mandara a Lázaro a la tierra, que lo levantaran de entre los muertos y lo mandara a la tierra, para que los familiares de él no fueran también a despertar a ese lugar de tormento, hermanos. Y Abraham le dice: bueno, ahí tienen a los profetas y también tienen a Moisés, tienen la ley. Y aún aunque vaya Lázaro allá, no se van a arrepentir. Imagínense usted qué tremendo, hermanos. Cuánta dureza había en la familia de este hombre rico. Hermanos, corremos el peligro de que nuestra alma se pierda si no los arrepentimos de nuestros pecados, si no los volvemos al Señor. Creo que Dios ha sido más que bueno con cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuáles son los beneficios de un arrepentimiento genuino, hermano? Producimos fruto. Ya no somos iguales, ya no somos como éramos antes. Producimos frutos. Hermanos, Zaqueo es un ejemplo claro de estas cosas. En Lucas 19, versículo 8 al 10, cuando Zaqueo recibe a Cristo gozoso en su casa, Cristo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham. Y Cristo estaba hablando de la fe que este hombre tenía. Hermanos, y nosotros sabemos de que el hombre es salvo por medio de la fe en Cristo. Y este hombre, hermano Zaqueo, tuvo fe en el Señor y fue salvo él y su casa. Pero lo que a mí me llama la atención es que él se puso en pie y él dijo: todo lo que he robado se lo devolveré cuádruple a todas las personas. Hermanos, ahí nosotros vemos cómo este hombre, en el acto, en el momento que Cristo estaba ahí, produció frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Pero
¿Por qué será que yo no doy frutos estando en las cosas de Dios? ¿Por qué yo soy infructífero estando en las cosas de Dios? Hermanos, yo les digo, según la Escritura, de que la única manera como el hombre puede dar fruto es estando ligado a Cristo, ser uno solo con Cristo. Juan capítulo 15, versículo 5, dice la Escritura, hablando Cristo, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Hermanos, para nosotros poder dar frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que estar ligados a Cristo, tenemos que estar unidos a Cristo. Hermanos, otro de los beneficios es de arrepentirnos delante del Señor es que recibimos el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando Pedro anunciaba y daba testimonio de Cristo, este era uno de los mensajes: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo, van a recibir tiempos de refrigerio para vuestras almas. Hermanos, recibimos el perdón de pecado cuando los arrepentimos delante del Señor. Somos librados, hermanos, de la ira, como en este caso aconteció con los de Nínive, que ellos se convirtieron al Señor a través de la predicación de Jonás. ¿Y cuántos predicadores hoy en día no habemos, hermanos, que predicamos la palabra, impartimos el mensaje de salvación, impartimos el mensaje de las buenas nuevas, del Evangelio de Cristo? Hermanos, tenemos la bendición grande de que se los predica, de que el mensaje no los es, por decirlo así, hermanos, como en otros lugares que de repente no permiten que se predique. Nosotros tenemos toda la libertad de escuchar la palabra de Dios y volvernos a Dios. Hermanos, esto usted lo puede ver en Jonás 3, 4 al 10. Hermanos, debemos de actuar como Nínive, que desde el rey, hermanos, aún hasta los animales, toda persona de esa ciudad se volvieron al Señor, porque ellos entendieron de que se aproximaba la ira de Dios, hermanos, y Dios se arrepintió del mal que les había de hacer. A veces nosotros entramos en juicio, caemos bajo la ira de Dios porque no atendemos la voz del Señor, hermanos, y nosotros lo preguntamos y decimos: ¿por qué nos pasan a nosotros estas cosas? A veces es Dios que está tratando con el hombre, pero el hombre no quiere volverse al Padre. Hermanos, Mateo capítulo 3, versículo 8, Juan el Bautista le decía a aquellos hombres: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, ¿cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Número 1, aborrecimiento al pecado. Número 2, llorar de dolor por haber pecado o ofendido a Dios. Mateo 26, 75, usted ha leído la historia cuando Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Dice la Escritura que él lloraba amargamente, hermano, por haber ofendido y haber negado a Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros a veces no negamos a Cristo, hermano? Un montón de veces. A veces no solamente porque no queremos nosotros que se den cuenta que somos cristianos. A veces con actitudes, con palabras y con muchas de otras formas nosotros podemos negar a Cristo y avergonzarnos y ofender a Cristo. Es por eso que yo le digo que nosotros necesitamos volvernos al Señor y arrepentirnos de todos nuestros pecados, hermanos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, para poder nosotros arrepentirnos debe de haber una confesión de pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra. Primera de Juan 1:9 dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Hermanos, nosotros debemos de saber, esto lo reconoció el rey David, de que delante del Señor no hay nada oculto, hermanos. Veamos lo que dice Salmo 69:5. Es una palabra muy poderosa. Dice la Escritura: Dios, tú conoces
mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Esto lo habló el rey David. Hermanos, David entendió de que Dios era el único que podía tener misericordia de él. Y Dios la mostró, hermanos. Cuando Dios mandó al profeta Natán a exhortar y a reprender a David, el profeta le dio la palabra. Usted puede leer segunda de Samuel capítulo 12, toda esa historia, desde el capítulo 12, segunda de Samuel capítulo 12 en delante. Usted se va a dar cuenta cómo Dios exhorta a David. Y a mí me gusta cómo la actitud de este varón. En segunda de Samuel capítulo 12 versículo 13 él dice: pequé contra Jehová. Él en el instante él reconoció que pecó, pero sentía aquella tristeza el haberle fallado al Señor. Y él dijo: pequé contra el Señor. Al instante Dios muestra misericordia, hermanos, porque escúcheme bien, David desobedeció al Señor, quebrantó los mandamientos de Dios. ¿Cuáles, hermanos? Bueno, codició. En los 10 mandamientos en Éxodo 20 dice: no cometerás adulterio, no codiciarás nada de tu prójimo, y entre esos está la mujer. Entonces, hermano, David quebrantó los mandamientos del Señor. Pero si usted lee segunda de Samuel capítulo 12 versículo 13, el mismo profeta al que Dios envió, a través de ese mismo profeta Dios le dice: no te preocupes, Dios ha perdonado tu pecado, Dios ha remitido tu pecado, pero eso sí, vas a tener que pagar las consecuencias. La espada nunca se va a apartar de tu casa. Y así aconteció, hermano. David pagó el precio de una manera terrible. Usted lee la historia. Bueno, hermanos, ¿por qué no volverlos al Señor, hermanos? Dios es amplio en misericordia, Dios es amplio en perdonar. Y volvemos al pasaje principal. Dios no retarda su promesa, hermanos. Al contrario, Él quiere que todos nosotros los arrepintamos y seamos salvos. El pecar de repente a veces siempre lo hacemos, hermanos, porque el pecado está en nosotros. Pero Dios nos ha dado la opción de podernos acercar al trono de la gracia a través de Cristo. Es el único medio que nosotros necesitamos para entrar al reino de los cielos. Es Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Amén. Entonces, hermanos, debemos de morir al pecado. Hermanos, Romanos capítulo 6, versículo 11, dice la Escritura de la siguiente manera: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra. Amén. Hermanos, el llamado de Dios para cada uno de los que me están viendo, para cada uno de nosotros, es que nos arrepintamos y nos volvamos al Señor. Ya, hermanos, debemos de cambiar de mentalidad y decir: no, el Señor ya se tardó, las cosas están igual desde el principio. No, hermanos, acordémonos de que desde Génesis, desde el libro de Génesis, desde Adán, toda esa generación, hermanos, por causa del pecado y de la maldad y el no quererse volver al Señor, que incluso en Génesis 6 dice la Biblia que se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón al ver que los designios de la humanidad y los designios de la gente eran de continuo el mal. Entonces vino Dios y derramó su ira, derramó juicio sobre la tierra y envió un diluvio, el cual acabó con toda esa generación, hermanos, perversa, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, hablando de 8 personas, hermanos. Ahora dígame usted, hermano, es por eso que Dios siempre llama, hermanos, Dios siempre llama al ser humano para que se vuelva a Dios. Es por eso que Dios ha mostrado su misericordia, hermanos. Hoy en día no nos avergonzamos de servir al Señor. Cristo ha tenido misericordia de mí. Es por eso, hermano, que no me avergüenzo de dar testimonio de Cristo, porque fue su misericordia. Y bendigo a Cristo porque Él me dio, hermanos, el privilegio y la oportunidad de volverme al Señor. Amén. Así que, hermanos, yo lo dejo con esta palabra. Es un llamado de parte de Dios a todos aquellos que de repente un día sirvieron a Cristo
pero que de repente ellos se sienten indignos. Yo te digo, hermano, el trono de la gracia todavía está abierto. Aunque muchas veces el hombre quiera cerrarte la puerta, aunque muchas veces el hombre quiera cerrarte el reino, yo te digo, hermano, estás a tiempo de volverte al Señor. Amén. Dios es amplio en perdonar, Dios es amplio en misericordia, hermanos. Así que la gracia y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano en Cristo Jesús sea sobre cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Espero, hermanos, de que esta palabra pues sea de mucha bendición a su vida. Amén. Este mensaje pues a mí, hermanos, me ministró bastante, créame, me ministró bastante en el sentido de que creo que con nosotros ha sido la pura misericordia del Señor, hermanos. Así que yo bendigo la vida de cada uno de ustedes, hermanos, y de cada uno de aquellos que han escuchado esta palabra. Amén.